Arrancamos con la imagen de Milei. Diversas encuestas a nivel nacional vienen dando, al menos las últimas, y no necesariamente K o relacionadas al peronismo, digamos, ¿no? Porque, ¿qué era lo que decía el gobierno nacional? Bueno, cada vez que aparecía algún número diferente, bueno, es K, es peronista, no es de Milei. Bueno, incluso mediciones más liberales o más relacionadas al ámbito privado empresarial dan que la imagen del presidente está cayendo, ¿no? Y está cayendo fundamentalmente porque no puede solucionar varias cosas, incluida reactivar la economía, que es básico, ¿no? Y además que no puede reactivar la economía, se incrementa el desempleo, que es otro problema más importante inclusive que la inflación. Decía Carlos Pañi ayer en una muy interesante editorial que hoy por hoy, según Aurelio, según la consultora Aurelio, Aresco, eh, para la gente supera 2-1, 2 en proporción a 1, el problema del desempleo a la inflación. O sea, es más importante el desempleo que la inflación. Ya la gente se sacó de su horizonte el tema de la inflación, como lo tuvo durante años y se hizo más grande en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Pero bueno, para hablar de lo que está pasando en Rosario con la imagen del presidente, para que nos haga un análisis al respecto, vamos a hablar con Martín Ostolaza. Él es uno de los directores de Innova, una muy reconocida consultora y encuestadora de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Bien, bien, gracias por atendernos como siempre. Venís observando esto que viene observando algunas consultoras a nivel nacional sobre la caída en la imagen de Milei acá en Rosario. En la ciudad de Rosario todavía no tenemos números actuales. El quiebre, por decirlo de alguna manera, de la imagen de Milei es reciente, fue detectado recientemente por las encuestadoras nacionales, en este mes actual, digamos. Nosotros todavía no tenemos datos actuales. Prontamente estamos por salir a campo a relevar la opinión de los rosarinos, pero no te lo puedo decir en términos locales. Lo que sí te puedo decir es que en algunos distritos de la provincia sí se ve algo más parecido a lo que detectaron las encuestadoras nacionales. Ujú. Bueno, nos falta corroborarlo en Ciudad de Rosario, que al menos nosotros, como algunas encuestadoras nacionales, no todas, algunas encuestadoras nacionales vienen hablando de una caída de la imagen de Milei sostenida desde hace tiempo, otras en las cuales me incluyo, o al menos en lo que vemos en Rosario, es cierta paridad en la imagen de Javier Milei, ¿sí? Como que es una cosa dicotómica, casi en guarismos iguales, de aprueba y desaprueba. La novedad, y la novedad expandida por, como decías en tu introducción, la novedad expandida es que todas las grandes encuestadoras nacionales de distintos eh, digamos, de distinta asociación política, por decirlo de alguna manera, Ujú. marcan un declive en la imagen del gobierno de Milei. Así que bueno, nos queda por reconfirmar eso. Rosario, tengo la sospecha de que Rosario es un buen termómetro de lo que sucede a nivel nacional, la ciudad de Rosario. Eh, ujú. Nos queda detectar si efectivamente advertimos el mismo quiebre que se advirtió o si, bueno, no es así. Ujú. Como nunca creo que se vislumbra esto, quizás también está pasando con los medios de comunicación, que es para analizar, pero como nunca se vislumbra esto de que a nivel nacional, al menos que una consultora tiene tal sesgo ideológico o está relacionada a tal partido, en otra época no pasaba, ¿no? Pasaban más como objetivas, que yo ya de por sí no creo la objetividad, sino creo la Ujú. seriedad, pero que siempre está en juego la cosmovisión subjetiva sobre la realidad, más aún en lo que tiene que ver con las encuestas, que además de las estadísticas tiene que ver con las ciencias sociales, desde ya, pero vos observás esto de que como nunca están más partidizadas o es más fácil ver la mano que mueve esos números, digamos, o que mide esos números. Es como primera, digamos, advertencia o salvedad. No trato siempre, al menos en mi rubro, trato de hacer como un patrón de vida, digamos, pero trato de en mi rubro no generalizar. Las encuestas queda como justamente las encuestas y en realidad lo que hay son encuestadores, Ajá, ¿sí? Y claro, eso, claro, claro. entonces, en esos encuestadores
hay distintas modalidades de negocio. Hay encuestadores que tienen una relación partidaria más fiel con un partido político o con un cliente, y hay otros que a lo mejor en algún momento trabajan para uno y otro momento trabajan para otro. O no trabajan para ninguno y tienen un financiamiento tal vez de índole privada. Ujú. O de índole pública, y en el caso de una universidad, la verdad que no. Digamos, una de las encuestadoras que advirtió esta fuerte caída, incluso creo que es la encuestadora que más porcentaje de caída releva, Ujú. que es la de Ditela. Y, digamos, lejos de conocer cómo se financia cada consultora, digo, pero esa por lo pronto no sé si tiene un financiamiento público o privado, si ambas. Digo, cada modalidad de negocio es particular. Ujú. Lo que sí te puedo decir es que sí, hay encuestadoras que trabajan con el peronismo, hay encuestadoras que no trabajan con el peronismo y que trabajan con el no peronismo, digo, después, bueno, en esa marea de partidos Sí, que no son. puede estar más cercana al pro, al radicalismo, Claro, sí, etcétera. bueno, no sé, una encuestadora que a mí me resulta de las más serias por historia y porque me resulta seria, como bien decías vos, sus análisis, poliarquía, Ujú. y no tengo la certeza, pero creo que no suele ser una encuestadora afín al peronismo. Claro. Eh, y todas, de alguna manera, desde Suban Córdoba, que creo que fue una de las primeras que marcó esta tendencia. Suban Córdoba me parece que venía ya detectando caídas sistemáticas, otras no, esto que te decía antes, Ujú. hasta la de Ditela, Poliarquía, Areco, que es la de Aurelio, eh, bueno, Ujú. no sé si me pierdo alguna otra más, Ujú. pero bueno, todas están marcando más o menos lo mismo. La de 3.0, que también es otra encuestadora que sigo, que es así, se puede decir Claro. que está más cercana al peronismo. Todas marcan algún porcentaje de declive De o de caída de la merma imagen. en la. ¿Cómo, Sí, cómo, de superioridad sí, de la negatividad por sobre la positividad, te diría. ajá. ¿Cómo es medir hoy por hoy la imagen de los candidatos? Bueno, sí, posibles candidatos. Digo, de los dirigentes políticos, pensaba en 2025 varios posibles candidatos, pero ¿cómo es medir la imagen de los dirigentes políticos y cuál es el mejor método, ya desde lo metodológico, en momentos donde gobierna un presidente donde mucha gente lo votó, pero no quiere decir que lo votó? No pasa lo que pasaba con Menem. Le daba vergüenza o tenía miedo que se entere el empleador, ¿no? O el compañero de trabajo, o la mujer inclusive. Muchos votaron una cosa con esto de que los hombres por allí votan más a Milei, que después te lo Ujú. voy a preguntar, Sí. pero a la mujer le dijeron que votaban otra cosa. ¿Cómo se hace para medir esto? Porque es como no sé, siempre un doble sentido existente. Yo te puedo hablar más que nada del método de encuestas domiciliarias, que es el método que nosotros usamos digamos, frecuentemente, digamos, no hemos usado otros, pero ese es el método que más confianza y más tranquilidad nos da, porque creemos que es el que más resguardos metodológicos tiene. Los otros métodos, creo que ya hoy por hoy, hacer exclusivamente uno, que puede ser telefónico, u otro, que puede ser eh, Kawi, que es digital, me parece que ya hacerlo solamente de esa manera, al menos a mí me deja algunas dudas. Sí, tal vez se pueda generar algo combinado, Ujú. que ahí tal vez pueda suplir algunas hipótesis de falencias que puedan llegar a tener. Decir, bueno, a ver, ¿qué quiero decir con combinado? Decir, bueno, hacerse una muestra de 1000 casos, bueno, a lo mejor si son 500 vía digital y 500 vía domiciliario, a lo mejor podés suplir la falencia de uno con la fortaleza del otro. Ujú. Eh, eso puede funcionar así, eso sí. Eh, Después, digo, te puedo hablar de lo domiciliario, Ujú. que es a lo que me dedico Domiciliario es, yo te recibo en mi casa, vos me haces unas preguntas, eso es. Exactamente, Sí, el viejo método. digamos, Puerta a puerta, claro, puerta a el puerta. viejo, el viejo método con un montón digamos, con un montón de requisitos metodológicos, digo, Claro. que hacen al trabajo en sí, El ¿sí? Es focus decir, vos me group, el focus group en este sentido es más específico. Algunos lo ven como más específico que la encuesta. ¿Cómo actúa acá el focus group? ¿Es una competencia de la encuesta o se no, complementan? no, es un complemento y es un complemento muy interesante que arroja otro tipo de información, digamos, ¿sí?
No es una información que se pueda cuantificar, que se pueda traducir en porcentajes, Ujú, ¿sí? Pero sí se puede detectar estados de ánimos con mayor grado de profundidad. ujú, Recuerdo un focus group que hicimos, por ejemplo, en el año 2019, te diría, eh, y en uno de los grupos focales eran grupos focales de gente joven que votaban o habían votado a la izquierda en Ciudad de Rosario. ujú. Y había uno de los jóvenes que utilizó que al menos yo la primera vez que lo escuché el concepto, en el ámbito de la política, en el ámbito de lo social, el concepto de casta. 4 años después lo veo implementado con la Ujú, fortaleza que lo implementó y con, claro. digamos, con el grado de conceptualización que tiene el concepto de casta hoy en día, lo veo implementado. Digo, y nunca me olvido de eso, que fue un comentario en el marco de un montón de otros comentarios, nunca me olvido de eso, me quedó grabado, Sí, sí, sí. porque 4 años después se corrobora esa idea y el joven lo decía, lo manifestaba y lo manifestaba encima en el extremo ideológico opuesto al de Milei, Ujú, y lo manifestaba con el mismo sentido conceptual que lo aplica Milei. bien. Se refería de esa manera a los políticos. Ujú. Digo, ese tipo de anécdota que te estoy contando es justamente lo que tiene de fuerte un grupo focal que es imposible relevar con una encuesta cuantitativa, digamos. Finalmente, ¿cómo analizás vos lo del voto masculino, Milei? Hago hincapié en esto porque, bueno, se sabe que muchos hombres votaron y votarían a Milei por esta cosa de que lo ven como una figura anti-Agenda 2030. Bueno, hoy salió a hablar justamente de las Naciones Sí, Unidas, a hacer sí, una especie de discurso de barricada sí. contra la Agenda 2030. ¿Seguís viendo esa relación tan íntima entre el hombre con Milei, entre el voto del hombre y la opinión del hombre con Milei, a diferencia de las mujeres, que por allí son más Sí. progresistas, o eso se está resquebrajando? No, digamos, en el marco de este deterioro puede que haya un pequeño resquebrajamiento o merma. Hay que tener en cuenta esto, digamos. Milei lo votó un 30% en la primera vuelta, un 30% en las generales y el 50 y pico por ciento en el balotaje. Digamos, el Ujú. voto duro del de Milei es un 30%, no es un 50 y pico por ciento. Ajá. Si uno advierte y se queda analizando los niveles de deterioro o los niveles de positividad, mejor dicho, los niveles de positividad están por encima del 40 o giran alrededor del 40. O sea que se puede presuponer que su marco de adhesión duro sigue estando adentro. Vigente. Ese marco de adhesión duro, en gran parte, es un marco de adhesión sostenido por una cuestión de fe, es cuasi religioso. Claro. Y en ese marco de fe y de confianza y de credibilidad, los jóvenes suelen ser personas que cuando confían en serio, digo, más allá de que se decepcionen y el paso del tiempo les termine dando, termina asimilando esa idea de deterioro. Digo, pero pensemos en el kirchnerismo en el año 2010, o desde el año 2010 a 2015, digo, donde los jóvenes estaban tal vez más encolumnados dentro de esa, de esa idea política, Ujú. digo, y pasaban un montón de cosas negativas, y sin embargo el grupo fiel, joven, seguía estando Seguía estando. presente. Sí, 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 sí. Yo creo que ese núcleo de jóvenes, varones, va a sostener a Milei a más no poder, pese al desempleo, pese a, a la no materialización de resultados concretos, Ujú. pese tal vez a los abuelos de esos jóvenes. eh, y abro un paréntesis acá, sí hay que ver cómo impacta Ujú. la cuestión de la universitaria que estaría Repercutiendo. reverdeciendo Sí, después sí. del episodio de, Sí, de sí, sí, sí. principio de año, donde a esos jóvenes sí tal vez estén incluidos Ajá. en eh, en esa política pública que no los estaría beneficiando. Así todo,
difícilmente yo creo que lo suelten a Milei, digo. Bien. Hoy por hoy en las universidades públicas de Rosario, al menos, que es lo que me consta, hay agrupaciones, sobre todo en las universidades más de perfil social, hay agrupaciones de derecha que se reconocen como Milei y que militan a Milei, algo inconcebible hace 5 o 10 años atrás. Hoy por hoy eso funciona así. Por eso digo, por eso no estoy tan de acuerdo con esa idea de que al menos por ahora, a Milei no, nadie lo votó. Yo creo que hay un núcleo duro que no se arrepiente de Milei. Sí, bien, y que tal vez más allá de cómo manifieste su adhesión, a lo mejor lo manifiesta por oposición, digo, porque también, si bien hay cierto orgullo por determinadas cosas que dice Milei más que hace, porque en realidad es mucho del hacer, me parece que se sigue sosteniendo. Nosotros en las encuestas vemos que hay una identidad de La Libertad Avanza que se va instalando como identidad. ¿sí? Bien, Entonces, bien. ahí, Sí, hay no hay una vergüenza en esos porcentajes. Y son porcentajes que giran alrededor del 20%. En Queda eso de claro. decir, bueno, a ver, ¿con qué identidad política se siente simpatía? Y que un 20% te diga La Libertad Avanza, siendo una fuerza política totalmente nueva, sin raigambre territorial y con el nivel de ajuste y de no resultados económicos en beneficio de la mayoría, me parece un porcentaje bastante considerable, al menos al día de hoy. La incertidumbre está en cómo sigue caminando este proyecto político. Y cómo Sí, sigue caminando no en el sentido de si se va o no se va, en el sentido de decir, bueno, más apoyo o menos apoyo. sí, 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 sí. Porque, Sí, sí, queda claro. Te agradezco el contacto, Martín. dale Antonio, abrazo grande. Adiós.